en volumen de gas. Sí. Pero me gustaría poner un ejemplo que es muy visual y a mí siempre me gusta utilizar. Hay que mirar más a la naturaleza e interpretar la naturaleza. El ejemplo que pongo es el oso. Imaginémonos un oso. Un oso cuando parte un árbol no empuja el árbol con toda su fuerza como si fuera una locomotora. El oso es muy inteligente más que nosotros y cuando coge el árbol empieza a darle golpes. Utiliza lo que los ingenieros llamarían el desgaste de materiales, empieza a empujar a base de pulsos, de empujones. Entonces llega un momento que el árbol rompe, no aguanta esa sensación de empuje. Una especie de resonancia. Nosotros, y si usamos la ley de Faraday, si utilizamos corriente continua, empujamos al enlace brutalmente, por lo cual la fuerza que tenemos que hacer es brutal. Esa fuerza viene definida por amperios. Dices, sí, pero necesito muchos amperios. Vale, de acuerdo, pero si yo empujo la molécula como hace el oso, esto cambia terriblemente. Esto se enteró Meyer y dijo, bueno, voy a hacer una cosa, voy a dar un tren de impulsos, voy a tirar como si fuera una goma hasta que ya no aguanta, rompo el enlace con menos energía. Esto lo sabía Meyer, esto lo usó, esto funcionó. A Meyer le persiguieron, bueno, a la muerte. O sea, claro, es que le tentaron a comprarle su patente y dijo que no. Yo tengo entendido que la última vez que se le vio fue saliendo de un restaurante. Sí, y diciendo me han envenenado. Me han envenenado, pero es que estaba cenando, creo recordar, con el Departamento de Defensa. Es decir, estaba... Ese dato no lo conozco, pero... lo habían ido a ver, bueno, gente del Departamento de Defensa americano, diciendo también, alegando lo mismo, cuidado porque esto es seguridad nacional, de hecho, si observáis vídeos, porque claro, algunos datos, cuando se ven algunos datos, ya se entienden algunos vídeos. En Meyer hay un vídeo en el cual tiene el buggy famoso y está cerrando a cal y canto, incluso activando la alarma. En uno de los vídeos ves que el hombre estaba alucinadamente asustado, o sea, decías, aquí me entran mañana. Entonces tenía alarmas, ves cómo el tío está cerrando su puerta... ¿Sabes? Diciendo, este buggy vale más de lo que yo pienso, ¿sabes? La pregunta es, ¿dónde está este buggy? Me gustaría saberlo, ¿eh? Sí, supongo que en Le Mans no. Bueno, a ver, vamos a hablar un poco de las distintas... Bueno, yo quería hacer un matiz con el petróleo, ¿no? El petróleo, pues bueno... Podríamos considerar, según la definición que hemos hecho antes de energías libres, podríamos, entre comillas, y casi cínicamente, decir que el petróleo es otra energía libre. ¿Por qué? Porque realmente es el coste de extracción. Sí. Igual que la energía solar, solamente necesitas una plaquita que te recoja aquello, ¿no? A ver, ¿tiene alguna ventaja el petróleo? Yo diría... A ver, yo te diría ventajas y desventajas. Tengo que decirlo como lo pienso, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, con el aire comprimido, que si luego da tiempo hablamos un poquito, pues claro, necesitamos unas bombonas grandes, ¿no? Claro, con el contenido de una lata de Coca-Cola, por ejemplo, vaya, ya he dicho marcas aquí, lo siento, pues movemos 1,5 toneladas, unos cuantos kilómetros. O sea, a ver, esa ventaja de la gasolina está bien. Desventaja. Pues realmente estamos utilizando, creo que es el 10-12%. Un motor de explosión 24, no llega al 25%. 25%. No llega, 25. Bueno, dicho de otra forma, el 75% se desperdicia, ¿no? Y bueno, pues ahí ya entraríamos en el debate, ¿no? De que si es buena o es mala, pero sí es cierto que los daños colaterales son difíciles de pagar. Bueno, mira, hablándote del petróleo, el petróleo tiene principalmente 3 aplicaciones. La principal, de luego, es quemarlo, ¿no? Quemarlo para producir energía en motores de explosión. La segunda es la generación de fertilizantes. Y la tercera sí es generar, en moléculas largas de hidrocarburos, generar plásticos y cosas por el estilo. A ver, un ejemplo para saber que no nos hace falta, sobre todo el principal gasto que se hace del petróleo es en vehículos, para el transporte y sobre todo esto, ¿no? Bueno, en 1931 el señor Tesla, que hemos hablado antes, ya creó un coche en el cual sin baterías, está documentado en Búfalo, era el coche más rápido que había entonces. Estuvo una semana entera funcionando sin baterías, o sea, solamente con rayos cósmicos que captaba. ¿Qué me dices? Sí. Energía radiante. Energía radiante, la que él hablaba. Bueno. ¿Y cómo los captaba? ¿Qué tenía? Bueno, ojalá lo supiera. Ojalá lo supiéramos, claro. Bueno. Muy bueno. Sí, era 80 caballos en aquel entonces. El coche era un Pierce Harrow. ¿80 caballos? Sí, 80 caballos de entonces. Mía, suficiente era para ir a 50 por Barcelona. Sí. Aparte es un coche que pesaba, no sé, 2 toneladas, perdón.
O sea, algo exagerado. Bueno, como cualquier 4x4 que lleva una mujer de 50 kilos dando una vuelta por la ciudad. Imagínate que eso podía ser suprimido, con lo cual suprimiríamos pues casi el 85% de lo que se consume. Luego, para lo que se utiliza el petróleo. La segunda parte, fertilizantes. Este señor, con energía suficiente, no olvidemos que el principal fertilizante es el nitrógeno. El nitrógeno está en la atmósfera, en un 78%, en el aire que respiramos. Bien, esto se puede mediante cortos de electricidad, mediante corrientes eléctricas, se puede sintetizar de la atmósfera, como el ozono. Sí, Tesla habla de segunda cosa. Y luego quedaría solamente pues, como un residual el tema de hacer plásticos. Vale, eso sí, para eso valdría. Pero claro, las cantidades serían, estamos hablando del 0,5% del petróleo que hoy día que se chuscarra, claro, para estar ahí parados en un semáforo con 150 caballos por banda y en primera, segunda. Bueno, vamos a hacer un poco una relación. Vale. ¿O querías comentar algo? Quería comentar una cosa anecdótica sobre que decía el tema de sin baterías, la palabra sin baterías. Yo sé que la gente va a buscar luego por internet para que vea que no estamos locos, o pues si estamos locos, pues lo justico, ¿no? Ya que estamos con el tema eléctrico, el coche eléctrico no es de ahora. El coche eléctrico, o sea, el primer coche que se fabricó era eléctrico. De hecho, hay una anécdota que es alucinante, que es que Henry Ford le pidió a Edison que por favor le fabricara una batería. Y esta batería es la famosa, en su época, ferro-níquel battery o batería de Edison. Si lo buscan así, batería de Edison o ferro-níquel battery. Es una batería cuya vida media es 20 años. O sea, quiero decir, a partir de 20 años es su vida normal y empieza a degradar en el tiempo. O sea, hay creo que es en Pensilvania, hay un coche expuesto, un Ford, ¿no? Un Ford. De 1916 con baterías actuales, o sea, con las baterías originales de Edison, siguen funcionando después de 100 y pico años. O sea, claro, es que cuando te cuentan cositas dices, no, es que las baterías duran poco. Ya, pero estamos hablando de 100 años de batería operativa. Yo ahí, José Luis, te tengo que contar un poco lo que he vivido en carnes propias, ¿no? O sea, tú sabes, yo con el tema del coche de aire, igual no da tiempo, lo contaremos otro día, pero el aire comprimido es un vector energético, más o menos, permite cosas que permite acumular la energía, permite cosas interesantes, bueno, hasta incluso, como diría, como la gasolina, y luego tiene otras desventajas, ¿no? Pero en cuanto al vehículo eléctrico, sí te puedo hablar también con conocimiento de causa, dado que empecé a fabricar motos eléctricas, y te digo algunos datos. Fíjate, vosotros, bueno, en Madrid ya sabemos que no hay tantas motos, en España no sé como en Barcelona, no sé por qué configuración, ¿no? Pero en Barcelona está lleno, repleto de motos. Solo hay que ver las paradas de los parkings, ¿no? Una moto de 2 tiempos que consume gasolina más aceite, estamos hablando de que contamina como 2 o 3 coches. Bueno, pues hay montones de estas motos. Bien, nosotros empecé a fabricar, bueno, no a fabricar, realmente no fabricaba. Compraba en China y le ponía la marca propia, Eureka Cycles, y punto. Está. O sea, fabricar son palabras mayores, ¿no? Y más hoy en día aquí en este país, ¿no? Y nada, pues fíjate qué características más graciosas. Las motos que teníamos, que valían igual que una moto normal, tenían un poco menos de fuerza, sí. Esa es la desventaja, un poquito menos de fuerza y tal, ¿no? Pero de todas formas, yo le diría a la gente que pongan en YouTube, pongan Electric Car versus Porsche y verán la diferencia que hay, la salida de un coche eléctrico frente a un Porsche o frente a un Lamborghini. No, pero en fin. De un Tesla, el coche Tesla. El Tesla Car ahora mismo sí, le derrota. Mira, con una moto eléctrica resulta que, digamos, para hacer unos 80 kilómetros, que es lo que haces con un depósito de gasolina más aceite en una moto de 2 tiempos, pues digamos, un depósito lleno, ahora mismo estaríamos hablando de 4 o 5 euros, ¿vale? 4 o 5 euros, y la moto eléctrica para hacer esa distancia te gastaba, atención, 0,17 euros. Sin soltar humo y sin contaminación acústica, que eso pasaba a ser un problema, porque no te oían, eso sí es cierto, ¿no? Bien, pues ¿qué ocurre? ¿Qué pasó? Bueno, la tienda está cerrada. Yo puse una tienda de 200 metros, ahí me pegué la torta de mi vida pensando, ¿pero por qué la gente no compra? Pero vamos a ver, si es mucho más barato, si es ecológico, si es... Claro, la gente decía, no, pero ¿dónde la cargamos la moto? ¿Dónde la cargamos? Claro, entonces ya me di cuenta que era un problema político, ¿no? Claro. Entonces, claro, político decir, bueno, ¿de dónde la cargamos? Pues chicos, si cada farola en definitiva es potencial
potencialmente un punto de recarga. ¿Habrá farolas en Barcelona? Habrá unas cuantas, ¿no? Y oye, pues que se ponga una maquinita con una ranura, pues que el ayuntamiento cobre 0,5 euros y de 0,17 a 0,5 a 50 céntimos, pues tiene un margen encima y todo el mundo contento. Pues nada, Novoforma, la tienda está cerrada. En China creo que son ya 10 millones de chinos que van en una moto de eléctrica, porque no tienen ninguna manía, y ya te digo, 80 kilómetros con 0,17. Imagínate lo que te gastas a la semana frente a esos 4 o 5 euros que cuesta aquí, ¿no? Claro. Otro ejemplo de las cosas que no son lógicas. De coches eléctricos podríamos hablar también, ¿no? Porque ya estuvieron en el mercado y luego lo retiraron todos. Manifestaciones de la gente diciendo, oiga, que a mí me encanta, que esto de pasar por delante de una gasolinera y saludar, decir adiós, que a mí ya me habéis visto, y cargarlo en casa, es fantástico. Pues me gustaría, ahora que estamos en un programa, como tú bien dices, de tiempo de verdad, o para decir las cosas de verdad, a ver, el otro día leí una revista que me hizo mucha gracia, porque ya lo decía Albert Einstein, decía, lo importante es hacerse preguntas, ¿no? Y la revista ponía algo muy curioso: a través de las preguntas los científicos evolucionan. Entonces, la pregunta que yo me quiero hacer a mí y a todos los que nos escuchan es: si me retiran el plomo de mis tuberías, ¿por qué me los ponen en las baterías? O sea, si yo voy de ecológico, ¿por qué me metes en mi casa una batería de plomo? Eso es lo que me gustaría saber. ¿Por qué, si existe una batería que dura 100 años, que funciona, es ecológica y se destruye, porque el hierro y el níquel no son precisamente materiales radiactivos, ¿por qué no las tenemos instaladas? ¿Por qué se han suprimido? ¿Por qué no existen? Pues igual yo puedo responder simplemente con una cosa. Yo hablé con una persona que tenía un barco, las había tenido y me decía, era canario, decía, muy gallo, son indestructibles. Tal vez, porque sean demasiado buenas. Yo te contestaría esa pregunta, pero ya no seríamos un plano muy costoso, ¿no? No, y es cierto, porque cuando ves que insistentemente nos están metiendo en todo lo que tocamos y consumimos cosas tan preciosas para nuestro cuerpo como el flúor, el mercurio, fantástico, el plomo y el aluminio, fantástico, con el aluminio envolvemos nuestros alimentos, con el plomo, lo que tú dices, por todos lados, con el flúor, pues bueno, nos lo meten en los dientes 2 veces al día, luego nos lo meten en producto, en material de gran consumo, como que es el agua, la sal fluorada, y bueno, y el mercurio, pues nos lo meten en las vacunas. Qué rico tiene que estar el aluminio por vena, vamos, directo. Fantástico. Bueno, ahí ya no seríamos otros derroteros, que a fin de cuentas, como decía Pau al principio, todo se toca. Todo se toca. Todo se toca. Cuando uno empieza a ver la Matrix, te empiezan a caer las cosas en cascada. Pues mira, perdón. Es asombroso, no, lo que tú estás diciendo, es asombroso que voy el otro día al Carrefour y me encuentro una pasta de dientes y para niños, especialmente para niños, con el doble de flúor. Toma ya. Sí. No, y para los niños, para los bebés, tienen no sé qué cosa, que también con flúor. Y pues si no tiene dientes el niño todavía. Claro. O sea, además de que el flúor no es bueno para los dientes, se ha demostrado. El otro día en el Congreso salió una señora, lo comentamos aquí creo, salió una señora y dice, oye, con lo que he visto del flúor me he quedado asustada. Soy profesora y cada viernes me toca darle a los niños un vasito de flúor. Nos puso el pelo de punta. Se oyó un así general. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo se contrasta? ¿Cómo se puede luchar contra esto? Con información. Bueno, a mí me lo dicen. Miguel, hace 2 semanas los americanos han dicho que el fluorar el agua fue un experimento que hicieron. Lo han reconocido hace 2 semanas. ¿Lo siguen haciendo? Sí. Lo siguen haciendo. Es que hay que pensar, por ejemplo, es saliendo de la ESA, pero dices, el flúor. Yo puedo entender que en un mercado capitalista como estamos, que todo el mundo intenta ahorrar lo más posible, dice, bueno, pues a ver, en vez de echar harina o yo qué sé, o más cloro en el agua o más ozono en el agua, pues echo flúor, porque me sale más barato o algo así. Pero es que no. O sea, el flúor no vale absolutamente para nada. O sea, si echan flúor, le sale más caro. ¿Para qué lo echan? O sea, es pura y simplemente veneno que nos están echando. O sea, ¿qué última cosa quieren? O sea, eso no obedece a ningún canon económico, solamente obedece al deseo de envenenarte. Es así de claro. Reducción de población, hemos hablado. Bueno, lo mismo. Un dato simplemente, porque claro, muchas veces lo visual es mucho más potente que lo que te cuentan. Si nosotros metiéramos flúor, por ejemplo, o ácido fluorhídrico, en una botella, la botella desaparecería en días. Quiero decir, corroer el cristal que no se siente corroído por nada, estamos hablando de corroer el cristal.
¿Eso se lo metería usted en la boca? El vidrio, dices, ¿no? El vidrio. No, lo metemos El vidrio. 2 veces al día en la Bueno, boca. pues lo está haciendo, efectivamente. 2 Entonces, veces. con este dato, algo que corroe y es tan corrosivo, tan peligroso que el flúor es de lo más activo que hay en la tabla periódica, ¿qué hacemos con esto? Bueno, nos vamos de tema. Es verdad, todo se toca, pero vamos a hablar de alternativas. Por ejemplo, yo diría una, no sé, la célula de Joe Cell.